Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Me da mucho gusto nuevamente poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios, y ya estamos en el capítulo 3, en el verso 19, y vamos a terminar este capítulo. Son aproximadamente 10 versículos más, y bueno, vamos a leerlo y después lo vamos a explicar. El propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero, venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos, y herederos según la promesa. Vamos a orar a nuestro Dios y vamos al análisis. Señor y Padre, gracias porque nos das tu palabra, gracias porque a través de ella podemos comprender y entender lo que tú quieres para nosotros. Entendemos tu plan a través de lo que nos has dejado escrito en tu palabra. Guíanos a través de este tiempo, que tu nombre, Señor, sobre todas las cosas sea glorificado. Y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces aquí tenemos este subtítulo, que recuerde, los subtítulos no son inspirados, ¿verdad? Como el demás texto, pero de alguna manera nos ayudan a entender de qué va a hablar el texto. Y entonces dice, ¿para qué sirve la ley? Y qué buena pregunta, ¿no? Porque en estos días mucha gente dice, la ley fue abolida. Ya no estamos más bajo la ley. Pero ¿qué argumentos, qué razones nos dan esas personas para decir esto? Porque al final Jesús, nuestro Señor, dijo que la ley se resumía en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nuestra relación vertical nos lleva a una oración, a una relación horizontal que de alguna forma nos hace ver que el vínculo es Cristo en su sacrificio y en su resurrección. Entonces, ¿la ley fue abolida? No, sino que ha sido cumplida en Cristo, y de alguna forma nosotros, al seguir a Cristo, estamos cumpliendo la ley. Porque amar a Dios y amar al prójimo no es cualquier cosa. Si amas a Dios, fíjese bien,
no te haces ninguna imagen ni semejanza que está en el cielo, ni debajo de la tierra, ni de ningún lugar. No tomas el nombre de Dios en vano, porque amas a Dios. Guardas su día, es decir, te congregas como los cristianos se congregan el primer día de la semana. Honras a tu padre y a tu madre, no matas, no adulteras, no levantas falso testimonio contra tu prójimo, no deseas la mujer de tu prójimo, ni tampoco su buey, ni su asno, y en estos tiempos ni su coche, ni su moto, ni su bicicleta, nada de tu prójimo. Entonces vas cumpliendo la ley. ¿Sí me explico? Entonces esto es sumamente importante. ¿Pero para qué sirve la ley? Bueno, entonces la misma palabra responde a esa pregunta. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Bueno, tenemos que ir al contexto. Si usted recuerda, por ejemplo, en el capítulo 6 del Génesis, el mundo estaba de cabeza, y dice que el designio del pensamiento del hombre era el mal, y el mal, y el mal, y el mal. Y entonces no había ley, no había orden. ¿Sí me explico? Vino el diluvio, vino un nuevo comienzo con Noé y sus tres hijos, Cam, Sem y Jafet, y entonces vino a repoblarse la tierra, y esto, el diluvio termina en el capítulo 9 de Génesis. El capítulo 10 es la genealogía de Noé, y el capítulo 11 es otra vez Torre de Babel, la confusión de lenguas. En el capítulo 12, el llamamiento de Abraham y la promesa de que en él, en Abraham, el padre de la fe, serían benditas todas las naciones de la tierra, y Jesucristo viene de ese linaje, aunque solo por el lado de María, porque aunque legalmente por el lado de José era su padre, pero recuerde que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces cumplía toda la ley. Entonces, dice, hasta que viniese la simiente, o sea, hasta que viniese Cristo, a quien fue hecha la promesa, o sea, viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, es decir, del descendiente de Abraham, porque a Abraham fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en medio de un mediador, ¿verdad? O sea, un mediador es uno que interviene como un árbitro, como alguien que de alguna manera va a poner allí el orden. El mediador no lo es de uno solo, es decir, es de todos, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, contesta el apóstol Pablo. Y entonces dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Es decir, no era necesario quitar la ley, porque pues, la ley nos hacía santos, la ley nos justificaba, la ley de alguna manera nos salvaba. Sin embargo, a través de la ley podíamos darnos cuenta que éramos culpables. ¿Sí? Que no podíamos cumplirla en todos sus requerimientos. Y entonces nos hallábamos de alguna manera separados de Dios, buscando cumplir. Por eso después vienen las leyes ceremoniales que tienen que ver con los sacrificios y con la redención y con la expiación del pecado. Entonces no podíamos sobrevivir solo por el cumplimiento de la ley delante de Dios, porque de alguna manera nos encontrábamos bajo el pecado. Verso 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Se da cuenta? Para que la promesa que es por la fe, ¿en quién? En Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Es decir, las Escrituras dice que encierran a todo bajo pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la promesa es Cristo el Salvador, y es por fe.
Nosotros andamos por fe, creyendo lo que no vimos, porque ninguno de nosotros, los creyentes, hemos visto a Jesucristo en persona, pero lo hemos visto a través de su palabra y a través del cambio que ha generado dentro nuestro. Y de alguna forma vivimos para agradarle a Dios conforme a las Escrituras. Verso 23. Antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y de alguna forma pensar, ¿no? La gente tenía que llevar sacrificios, tenía que llevar ofrendas de paz, tenía que estar constantemente sacrificando. ¿Por qué? Porque constantemente pecábamos. Y es que es muy difícil porque nuestra naturaleza tiende al pecado. No es algo natural del hombre que busque el bien. Busca lo suyo propio, busca satisfacerse o autosatisfacerse. Por naturaleza somos hedonistas y buscamos la gratificación inmediata. Y si no, nos frustramos y queremos todo ya rápido, ahora. No somos capaces de soportar muchas pruebas, nos deprimimos y queremos todo solucionado al instante, y si no, pues no vamos en lo correcto, ¿no? Entonces necesitamos creer en lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces eso es sumamente importante. Ahora, dice la Escritura que de la manera que la ley ha sido nuestro ayo. Bueno, un ayo es como una nodriza, como un mayordomo, ¿verdad? Que de alguna manera se encarga, es la institutriz que se encarga de enseñar, de corregir, de llevar a los niños, ¿verdad? Es esa persona que ayudaba a los papás a darles una educación correcta, ¿no? Porque a veces los padres no tenemos la capacidad, o eso se dice, y entonces van a las escuelas. Bueno, sin embargo, sabemos que mucha de la enseñanza tiene que ser dentro de casa, valores, principios, de alguna forma el ser una persona que respete a su prójimo, que haga las cosas correctas. Pero sabemos que en la escuela aprendemos muchas cosas que son contrarias a aquellas que se nos enseña en casa, ¿verdad? En casa no decimos malas palabras, en la escuela sí, y empezamos a aprender a vivir una doble vida, cosa que de alguna manera, hablando de los ayos y de la vida del israelita, de alguna forma era celoso, pero de alguna manera también se aprendía a vivir en hipocresía o en una doble vida, ¿verdad? Y eso es algo que no le agrada a Dios. Verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis, ¿qué? Revestidos, es decir, tienes la naturaleza divina para poder decir no a los hábitos pecaminosos, para buscar agradar a Dios antes que agradarte a ti, el hecho de poder crecer en su gracia, en su conocimiento y poder de alguna forma ver cómo Dios va transformando tu mente para poder serle agradable a Él. Entonces, nos está diciendo que hay una transformación de vida. Verso 28, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y esto lo que está diciendo es, no está hablando de género, sino para que seáis uno, porque una de las oraciones que Jesucristo hizo allí en Juan capítulo 17 es que sean uno como tú y yo somos uno. Una unidad, ¿verdad?, que de alguna manera anda en los principios, en los patrones bíblicos para hacer lo que Dios quiere para agradar su soberanía y glorificar su nombre. Entonces refiere a eso. Por eso el verso 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, en el sentido espiritual, no en el sentido físico, porque hay algunos que dicen, ya ves, todos somos judíos porque somos descendientes. No tenemos que confundir una cosa con la otra. Abraham es el padre de la fe y nosotros somos creyentes, por lo tanto somos considerados
hijos de Abraham por esa circunstancia. No tiene que ver con el judaísmo, sino tiene que ver con el cristianismo, porque Abraham esperaba a ese Mesías que le libraría de la pena, de la paga del pecado. Así que si sois de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham sois, herederos, según la promesa, ¿de qué? ¿De la tierra de Israel? No, de la Jerusalén celestial, del cielo. Nuestra morada es en el cielo. Dice Jesús en Juan 14, voy pues a la casa de mi Padre a preparar morada para vosotros. Así que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino cristiana. Somos de Cristo, somos de su cuerpo, de su iglesia, y por lo tanto tenemos que vivir para glorificar su santo y bendito nombre. Así que con esto vamos a dejar, y si Dios lo permite, la próxima semana estaremos con el capítulo 4 de Gálatas, y también recuerde que subimos videos los domingos y los martes para, bueno, los miércoles, los martes para el miércoles, y bueno, entonces queremos que sea de bendición, queremos que sea de edificación. Recuerde, si le gusta esto, dele like para que el algoritmo de YouTube pueda llevarlo a otras personas para que, como les gusta, lo comparten a otros. También, si no se ha suscrito, le pido de favor que lo haga, que se suscriba. Y si quiere que le llegue la notificación cuando subimos un video, pues dele a la campanita. Sin más, que Dios les bendiga, y si Dios lo permite, nos vemos en la próxima. Gracias y hasta la próxima.